Es que huevo. Nos saliste como un boli y yo te traete 2 cartones, yo te iba a dar la plata. Como están cerca. Sí. Además que si no sabemos si qué tan rápido salgan. O sea, no Sí. trae fecha de vencimiento. Ya estamos en esas cosas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espera, voy a admitir a todos y ya hablamos. Listo. Hola chicos, buenas tardes. Hay un joven, David Bustamante, pero yo no tengo a nadie por David Bustamante. Entonces, que si es de acá, que se renombre con el nombre que es. Profe, él es David Gómez. No, a mí, no, no, que apellido número 2 no. Estoy con el primer apellido. Dile, nena, porfa. Tienen esa costumbre de ponerse el apellido número 2. Si es así, toca que vayan a la registraduría y se lo cambien. Uno se nombra con el que está en la cédula. ¿Qué tal en una entrevista? Se ponga el otro apellido. Y empiezan a nombrarlo y todas esas cositas miran en las empresas. Ustedes dirán, esa profesora sí molesta, pero es que todo eso lo miran. No así que usted se nombra con el segundo y no con el primero. Bueno.
Buenas tardes nuevamente para todos, muchachos. Les dije que el parcial es el 9 de junio, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. 9 de junio, es decir, de hoy en 8, hoy es 2, 2 más 7 es 9, sí, de hoy en 8. A la misma hora por el mismo canal. Bueno, tenemos un minutico y empezamos. El jueves alcancé a dar la fórmula para el ángulo entre dos vectores, ¿cierto? Sí, señora. Coseno de alfa, gracias. Coseno de alfa es igual a producto punto entre los dos vectores sobre el producto de sus magnitudes. Y hicimos un ejemplo. Anet Gabriela, ¿qué apellido tendrá Anet? Anet Gabriela. Gómez, profe. Ay, Dios mío. No, yo no tengo a nadie. Mira, el otro grupo. A ver, Anet Gabriela. Rosa. Uy, hacía rato Jarelis no entraba. Bueno. Monroy. Listo. Bien, chicos, entonces vimos alcancé a dar el jueves pasado la formulita para encontrar el ángulo entre dos vectores e hicimos unos ejemplos de eso. También hablé de vectores ortogonales y vectores paralelos, más sin embargo voy a volverlo a hablar cuando dos vectores son ortogonales. Entonces, escúcheme en un momentico. Dos vectores son ortogonales. La palabra ortogonalidad en vectores es lo mismo que perpendicularidad. Es decir, que dos vectores son ortogonales por definición. Dos vectores son ortogonales si el ángulo entre ellos es de 90 grados o pi medios, que es exactamente lo mismo. Uno está dado en radianes, el otro está dado en grados. Pero hablemos de grados porque es lo que hemos venido hablando. Entonces, dos vectores, por favor escriban esa definición, que es por definición, que está está definido de esa manera, ese concepto de ortogonalidad. Dos vectores son ortogonales si y solo si el ángulo entre ellos es pi medios o 90 grados. Entonces, según la formulita que hicimos el jueves, la formulita que hicimos el jueves, que fue la siguiente, chicos, coseno de alfa es igual, voy a hablar del vector U y vector B, U punto B sobre el producto de sus magnitudes. De esta manera se encuentra el ángulo entre dos vectores. Entonces, según la definición que acabo de dar, dice,
Dos vectores son ortogonales si, solo si el ángulo que se forma entre ellos es pi medios, 90 grados. Entonces, ¿qué haría usted si yo le doy el vector u y el vector b y les digo, miren a ver si esos dos vectores son ortogonales? Entonces, pues usted encuentra el ángulo entre ellos dos con ayuda de esta formulita. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Hacer producto punto entre los dos vectores, sacarle la magnitud a uno, sacarle la magnitud a otro, y hacer este cociente, y a ese cociente hacerle shift coseno o coseno a la menos 1 de ese cociente, y de esa manera miraría si es 90 grados esa respuesta. Si no es 90 grados, no son ortogonales. Pero para hacer todo eso que acabo de decir gastaría mucho tiempo. Entonces, hay un teorema que me facilita el tiempo. ¿Y qué dice el teorema? Que para usted comprobar si dos vectores son ortogonales, solamente me basta hacer el producto punto. Y si ese producto punto es 0, de una vez los dos vectores son ortogonales. Entonces el teorema dice, dos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto entre ellos es 0. Ese es el teorema, es decir, que si yo aplico el teorema, estaría evitándome sacar la magnitud de uno, la magnitud del otro y aplicar la fórmula del coseno de alfa. Con ese teorema me ahorra mucho tiempo. Y vuelvo y digo, dos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto entre ellos es igual a 0. ¿Y por qué solamente me basta con eso? Por favor, prendan un momentico la calculadora. Si está diciendo, y mírenme acá la fórmula, si este y este, un punto es 0, usted sabe que si usted tiene un fraccionario 0 arriba, y abajo cualesquiera número, ¿cuánto da esa división? 0. 0. Si usted tiene 0 arriba y abajo un 8, 0 sobre 8 es 0. Si usted tiene 0 arriba y abajo 27, eso es 0. En un fraccionario, si este numerador es 0, anula el de abajo, o sea, lo anula en el sentido de que me da ya la división 0. Y por favor, prendan la calculadora. Shift coseno de 0, ¿cuánto les bota? 90. 90 grados. Entonces, ¿sí vieron? ¿Sí vieron lo que les dije? Que solamente con el teorema me basta y me sobra para decir que dos vectores son ortogonales. Porque la definición de vectores ortogonales dice que el ángulo entre ellos es 90 grados. Entonces, ahí ya acabaron de comprobarme que simplemente si a usted el producto punto de los vectores da 0, de una vez no tienen que aplicar fórmula ni nada, los vectores son ortogonales. Bien. Vectores, ojo, vectores paralelos. Muchachos, ojo, vectores paralelos. Yo no estoy hablando de rectas paralelas en un plano cualesquiera, no. Yo estoy hablando y les voy a hablar a continuación de cuando dos vectores son paralelos. Tenemos en nuestra cabeza la idea de que si son paralelos los vectores es porque está uno separado del otro y que por más que se prolonguen, nunca se van a unir. No, esa no es la definición en vectores. ¿Y por qué no es la definición en vectores? Porque para que usted compruebe un vector con otro y mire a ver qué ángulo se está formando entre ellos, miren acá que les estoy señalando, los vectores no pueden ir uno por allá y el otro por allá. Yo tengo que ubicarlos en el origen de coordenadas. ¿Y cuál es el origen de coordenadas? 0, 0. Para yo encontrar, vuelvo y digo, el ángulo entre dos vectores, cada uno de ellos deben estar en el origen de coordenadas, es decir, como vector posición.
como vector posicional. Entonces, ojo, escúchenme muy bien cuando dos vectores son paralelos. Por definición dicen, dos vectores son paralelos si y solo si el ángulo entre ellos es pi es 180 grados, mírenlo acá. Si el ángulo entre ellos, yo tengo este vector y tengo esto, los dibujo en el plano cartesiano, y si esos dos vectores me dan un ángulo entre ellos de pi o de 180 grados, los vectores son paralelos. O, presten atención, o si el ángulo entre ellos es 0 grados. Y para que un ángulo de 0 grados se forme entre dos vectores, mírenme en los marcadores, chicos, ¿cómo tienen que estar los vectores? Para que acá, miren, si se dan cuenta que aquí en este espacio los tengo bien pegaditos. Si ve que no hay espacio entre ellos, ahí el ángulo es 0. Entonces, para que el ángulo sea 0 en vectores, ¿cómo tiene que estar un vector con respecto al otro? Pegados. ¿Cómo, Yurley? Pegados. Pegaditos, uno encima de quién? Del otro. Ojo, no estoy diciendo, chicos del D253, que sean iguales en magnitud. No, no. Tienen que estar pegaditos, porque miren lo que voy a hacer. Si yo lo despego, aquí ¿cuánto hay? Ya hay un ángulo, miren. Acá ya hay un ángulo. Y para que sean paralelos, el ángulo ¿cuánto tiene que ser? 0. O el ángulo ¿cuánto tiene que ser? 180 grados. Esa es la definición de vectores paralelos. Dos vectores son paralelos si y solo si el ángulo entre ellos es 180 grados o 0 grados. Cuando digo que es 0 grados es que uno está encima del otro. Y ya ahorita vamos a hacer inmediatamente un ejemplo. Bueno, otra cosita. Luego una pregunta, cuando usted dice que uno está encima de otro, ¿es como si fueran paralelos? Sí, es que esa es la definición. Dos vectores son paralelos si, solo si el ángulo entre ellos es pi o 0 grados. Ah, qué pena, es que Y acabé 0 grados es cuando uno está encima del otro. Uno está encima del otro. Uno está encima del otro. Bueno, pero, ojo, ¿cómo haríamos para mirar que el ángulo entre dos vectores es 0 o 180? Otra vez me tocaría aplicar la fórmula, la formulita. Me toca aplicarla otra vez. Entonces, existe un teorema que me facilita los cálculos. Es decir, no me deja hacer tanto cálculo. Como es el siguiente teorema. Miren, escuchen. Dos vectores son paralelos si y solo si uno es múltiplo escalar del otro. Dos vectores son paralelos si y solo si uno es múltiplo escalar del otro. Y voy a hacer a continuación un ejercicio para que vean lo fácil que es mirar si dos vectores son paralelos. Y el ejercicio es el siguiente. Determine si los siguientes vectores son paralelos. Y los vectores son. Vector R es 3, menos 4 y vector M
es 3/4 coma menos 1. Bueno, entonces, atentos. Yo quiero mirar si esos vectores están así o esos vectores están así. Porque de cualquiera de las dos maneras, ¿cómo son los vectores? Paralelos. Dos vectores son paralelos, sí, solo si el ángulo entre ellos es 180 grados o 0, o 0, o 0. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice, Profe, no se le está escuchando. ¿hace cuánto no escuchan? No, acabamos de no escuchar cuando Bueno. estaba calculando eso. Ya entró David. Entonces, si usted comprueba esta igualdad, porque ¿qué significa ser múltiplo escalar? Significa que debo, o sea, ¿cuáles son los números, los múltiplos? Es un número que multiplicado por otro. Por ejemplo, ¿cuál es? 4 es múltiplo de 2, 8 es múltiplo de 2, o sea, las tablas, son los múltiplos. Entonces, ojo, si usted comprueba esta igualdad que dice que el vector m debe ser igual a k es un escalar, k es un número, k veces r. Si usted comprueba la igualdad, de una vez R y M son paralelos. Eso es lo que dice el teorema. Dos vectores son paralelos, sí, solo sí. Uno es múltiplo escalar del otro. Miren, esto significa, esto que yo tengo aquí encerrado con color rojo, es múltiplo escalar. Un vector igual a k veces el otro vector. K es un número positivo o negativo, un número real. Entonces, ¿qué voy a hacer para comprobar esa igualdad? Álgebra de la barata, de la que vimos en el colegio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar, voy a sustituir lo que tengo en esa igualdad. Alguien podría decir, profe, ¿y usted por qué puso primero la M y luego la R? ¿Y por qué no puso primero la R y luego la M? O sea, el orden no altera el resultado. Ojo, puede usted poner acá la R y aquí la M. Lo que pasa es que la K va a dar diferente, pero al final van a llegar al mismo resultado. Escuchen bien lo que voy a hacer. Voy a reemplazar, entonces, 3/4, menos 1 es igual a K, que no lo conozco, por 3, menos 4. Reemplacé, no estoy haciendo nada más, estoy aplicando teorema. M era 3/4, menos 1 y R 3, menos 4. Cuando yo tengo un número multiplicando a un vector, ¿qué hago con ese número? Le hago la distributiva. Es decir, que me queda, hago la distributiva, entonces, ¿qué me queda? Me queda al lado izquierdo me queda 3/4, menos 1 y al lado derecho me quedaría 3K, menos 4K. Listo. Pero ahora sí, observen lo que voy a hacer, chicos. Aquí hay una igualdad y me está diciendo que este vector de la izquierda es igual a este vector de la derecha. Por definición, dos vectores son iguales si y solo si
sus componentes son las mismas en las mismas posiciones. ¿A qué le recuerdan eso? A las matrices. A las matrices. Muy bien, sí señorita, muy bien. Entonces, si yo estoy diciendo que este vector es igual a este, quiere decir que la componente en I del vector de la izquierda es igual a la componente en I del vector de la derecha y que la componente en J de la izquierda es igual a la componente en J de la derecha. Entonces voy a igualar, porque lo puedo hacer, voy a igualar I con I, J con J. En otras palabras, observen, 3/4 lo voy a igualar a 3K. Esta componente igual a esta componente y -1 igual a -4K. Igualé componentes. Igualé componentes. Componente I con componente en I. Componente en J, componente en J. Acá es donde les digo, de ambas ecuaciones despéjeme en K. Y ese K debe dar el mismo resultado. Si me da el mismo resultado, quiere decir que un vector es múltiplo escalar del otro. Y así comprobamos que los vectores son paralelos. Chicos, despéjenme esta primera K. ¿Qué me queda? K igual a ¿cuánto? A un cuarto. Entonces, ¿qué está haciendo el 3? Multiplicando, pasa a dividir. 3/4 dividido en 3 me da 1/4. K vale 1/4. K vale 1/4. Y por este lado, despéjeme en K. ¿Qué está haciendo el -4 a la K? Multiplicando, pasa a dividir. Queda -1 dividido en -4. Menos con menos da más. Y en la segunda ecuacióncita, K, ¿cuánto está dando? También 1/4. Como dio el mismo resultado, significa que los vectores, uno con respecto al otro, son múltiplo escalar. Uno es múltiplo escalar del otro. Comprobemos. Entonces, chicos, reemplacen la K por 1/4 y multipliquemos. A ver, cojan la calculadora. Me está diciendo que K es 1/4. 1/4 por 3, ¿cuánto da 1/4 por 3? 3/4. Y aquí Yurley, ¿qué dice? 3/4. 3/4, muy bien. Y 1/4 por -4. ¿Cuánto da 1/4 por -4? -1. Jennifer, ¿y aquí qué dice? -1. -1. Muy bien. Por lo tanto, allá los de las máscaras, se quitan la mascarita, Miguel Fester y Mayorga. Por lo tanto, los vectores son paralelos. Dos vectores son paralelos. Si yo cuando hago esta igualación de un vector múltiplo escalar del otro, llego a que encuentro el mismo valor de esa K. Ojo, si yo hubiera puesto R y M al revés, es decir, mírenme acá, si yo hubiera puesto acá R y aquí M, ¿el valor de K cambia? Sí, claro, cambia. Pero cuando esté montando las ecuaciones y cuando esté arrojando los resultados, K por este lado y K por este lado debe dar el mismo valor. Esa es la manera de comprobar si uno es múltiplo escalar del otro. ¿Listo? Esa es la manera de comprobar. Si yo monto una ecuacióncita así de sencilla y busco ese valor de K,
Y en ambas ecuaciones debe dar el mismo valor. Ya cuando uno tiene la experticia, la experiencia en este tipo así de ejercicios de paralelismo, es mucho más rápido que ponerme a aplicar la definición formal. Y vuelvo y digo, ¿cuál es la definición formal? Dos vectores son paralelos y solo si el ángulo entre ellos es 0 grados o 180 grados. Esa es la definición formal. Para esa definición tendrían que aplicar la fórmula de alfa es igual a coseno a la menos 1 del producto punto sobre el producto de sus magnitudes. En cambio, de esta manera que acabo de explicar en el tablero, es mucho más ágil la respuesta. Mucho más ágil la respuesta. ¿Me hice entender, Profe, chicos? y graficando no se puede como hallar. No, Yurley, es que en matemáticas y en geometría la gráfica no es muy, no es válida para demostrar algo, porque para eso están las definiciones. Tú no vas a encontrar una definición. Dos vectores son paralelos si usted los grafica y como su ojo le da que es más o menos 180 o 0, ya, no. No, la definición es que de 0 o 180, pero algebraicamente. Vale, profe. Ok, muy bien. Bien. Entonces, ojo, son dos conceptos importantes en vectores, vectores ortogonales y vectores paralelos. Vectores ortogonales y vectores paralelos. Bueno, vamos a ver el día de hoy también proyección de un vector sobre otro. La proyección de un vector sobre otro. La proyección. Entonces, otra vez mis vectores manuales. Entonces, tengo mi vector acá negro y mi vector azul. Miren, chicos. Entonces, mis queridos estudiantes del D253, yo tengo este vector, y yo quiero hacer una proyección de este sobre este. Quiero proyectarlo. Cuando yo proyecto un vector sobre el otro, el resultado me da otro vector. Cuando yo proyecto un vector sobre otro, el resultado me va a dar un tercer vector y esa es la proyección. ¿Cómo se encuentra la proyección de un vector sobre otro? Con la siguiente formulita. Entonces la pongo acá. Sigla PROY. Esta es la sigla que se utiliza como proyección. Listen to me. Escuchen bien cómo se lee lo que voy a poner. Yo tengo el vector U y lo voy a proyectar sobre B. No es lo mismo proyección de B sobre U a proyección de U sobre B. Lo que acabo de escribir acá en el tablero se lee de la siguiente manera. Proyección de U sobre B. El sobre B se escribe en la patica de la Y. Sobre el vector que voy a hacer la proyección. Vuelvo y digo, proyección de U sobre B. Si es esa proyección la que me están pidiendo, la fórmula es la siguiente. Esto es igual al producto punto entre los vectores sobre la magnitud del vector B al cuadrado por el vector B. Por el vector B. Otra vez, proyección de U sobre B es igual a producto punto entre los dos vectores sobre la magnitud del vector al cual se está proyectando, que en este caso es B, miren, magnitud de B al cuadrado
por ese vector B. Si hubiera sido U sobre B sobre U, ¿cómo me hubiera quedado la fórmula? Ojo, proyección de B sobre U. ¿Cómo hubiera quedado la formulita si hubiera sido al revés? Producto punto entre los vectores, eso sí no cambia. Pero abajo, ¿a quién pondría? A la magnitud de U al cuadrado por el vector U. No es lo mismo proyección de U sobre B a proyección de B sobre U. Cambia totalmente la fórmula. Mientras que en la proyección de U sobre B, en el denominador va la magnitud de B al cuadrado y va multiplicado por B, en la proyección de B sobre U, quien va abajo es la magnitud de U al cuadrado por el vector U. ¿Listos? Entonces, cuando se les pide la proyección, proyecte un vector sobre otro, el resultado me da otro vector. Ojo, me da vector, no escalar, me da vector. Entonces voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, chicos. A ver. Vector F es menos 2i menos 4j. Menos 2i menos 4j. Y vector G es i más 5j. I más 5j. Por favor, encuéntreme la proyección de F sobre G. Proyección de F sobre G. Entonces, chicos, empiecen a sacar el producto punto entre los dos vectores y de cuál de los dos vectores encontrarían la magnitud, de F o de G. De G. Muy bien, Linda. De G. Muy bien, porque G es el que está en la patica, miren. F sobre G. De G. Listo, chicos, empiecen. Si se cae el tiempo, nos vemos ahorita en 3 minutitos. Empiecen, chicos.